Hermanos, en esta noche, desde Barrio Salto, cercano de Lima, Perú, los invitamos a poner nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Clamar para que todo lo que salga de ese altar venga directamente del Espíritu Santo de Dios. Así que te invito a cerrar los ojos, te invito a meterte con el Señor y vamos a decirle juntos: Padre bueno, gracias Señor. Gracias porque estamos llegando al final de este mes de octubre de 2025, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, en nosotros sigue vivo el fuego de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, hoy en esta noche, Padre, te damos la gloria, honra, honor, poder y alabanza al único que es digno de adorar. Señor, gracias por tenernos aquí. Gracias por atraernos a tu casa. Gracias porque en medio, Señor, de tantas cosas que suceden en estos tiempos, hay un pueblo que adora, hay un pueblo que clama, hay un pueblo que cree y un pueblo que declara victoria en el nombre de Cristo Jesús. Porque hoy sobre todas nuestras circunstancias ponemos tu presencia. Vamos, dile al Señor dónde estás. Sobre mis circunstancias pongo tu presencia, tu poder, tu autoridad y tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren dar un aplauso al Señor? Alabado sea su nombre. El mensaje que el Espíritu de Dios ha puesto para este tiempo se llama Atalayas. Ya lo deben haber visto. Y hoy hablaremos del llamamiento del profeta Ezequiel y el mensaje que Dios le da para su pueblo. Por ello hemos tomado el nombre del mensaje Atalayas, porque desde el capítulo 2 del libro de Ezequiel hasta el capítulo 3 tenemos cómo el Señor llama al profeta. Vamos a entender qué cosa es un llamamiento de parte de Dios, cómo el Señor nos va preparando. Yo quiero decirte que tú estás acá porque Dios quiere que estés acá. ¿Estamos de acuerdo? El Señor te ha llamado desde donde estés, en lo que has estado haciendo, en la forma de vida que tú tienes, y te ha traído a su casa. El Señor tiene muchas formas de comunicarse con nosotros. Y todo en nuestra vida tiene un propósito. Digan, mi vida tiene propósito. Mira al que está a tu lado, tu vida también. Tu vida también. Nuestras vidas, todas nuestras vidas tienen un propósito en Dios. Amados, ¿cuál era el propósito de Dios cuando llama a Ezequiel? Era hablarle al pueblo de Israel de parte suya. Porque ellos eran compatriotas de Ezequiel. Ezequiel también era parte del pueblo de Israel. Hablaban de la misma forma, tenían el mismo lenguaje, tenían el mismo origen. Entonces, cuando el Señor lo llama a Ezequiel, le dice claramente que no lo está mandando a nadie extraño a su propia vida. Y yo quiero que tú te metas un poquito en la vida de Ezequiel y entiendas que tú tienes gente en tu entorno hacia la cual tú tienes autoridad de parte de Dios para llegar a ellos. ¿Ustedes lo creen? Entonces, cuando Dios te manda a hablar a tu entorno, es porque Dios ya te está preparando para decirles algo de parte de Dios que tú no te debes callar. ¿Me vas entendiendo? Amén. Entonces, en el capítulo 3, verso 5 del profeta Ezequiel, el Señor le dice, según la Nueva Traducción Viviente, no sé en cuál, bueno, acá estamos usando diferentes versiones de Biblia, pero en Nueva Traducción Viviente el Señor escribe así: no te envío a un pueblo de extranjeros que hablan un idioma que no comprendes. Así de sencillo. Es decir, yo te estoy diciendo a dónde debes seguir y qué cosas debes decir, y lo vas a hacer en tu propio lenguaje. El profeta los conocía, como les repito, todos eran del mismo pueblo. Además, lo interesante, y digan lo interesante, es que Dios ya lo había preparado para que no se desanime, para que no se decepcione. Si es que a donde Dios lo está enviando a hablar, que era Israel, no lo quieren escuchar. Amados, el Señor le dice que ellos, hacia donde Dios lo está enviando a hablar, son gente terca, son gente porfiada,
no tienen convicción de pecado, es decir, pecan y no se avergüenzan de hacerlo. ¿Les parece conocida esa actitud con nuestro entorno? Hacen lo malo y no les importa. Siguen haciendo lo malo y no tienen deseo de decir, sé que esto no le agrada al Señor. Ojo, que no estamos hablando, acá estamos hablando de Israel, pueblo que conocía quién era su Dios, pueblo que siempre tuvo el respaldo de Dios. Entonces no eran neófitos, no eran ignorantes en lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Ahora traigámoslo a este tiempo. En nuestro entorno, aquí mismo en el templo, habemos gente, la gran mayoría que conocemos palabra de Dios. Yo no estoy hablando de nadie en particular, no estoy escudriñando la vida de nadie, pero estamos hablando específicamente de un pueblo que conoce el mover de Dios, de un pueblo que sabe lo que a Dios le agrada, y de un pueblo que peca y no le importa. Le dice a Ezequiel, yo te mando a gente que se hacen los sordos. Entra por un oído, ¿y qué pasa? Sale por el otro. En vez de ovejas, parecen cabras. Y la cabra siempre tira para el monte. Así de sencillo. Mientras más desvergonzados y atrevidos sean ellos, dice el Señor a Ezequiel, más firmeza y más coraje voy a poner en ti para que tú nunca calles cuando yo te mande a hablar. ¿Vas entendiendo? A veces alguien no te quiere escuchar dentro de tu propia casa, dentro de tu propio trabajo, o qué sé yo, en alguien que tengas cerca, tú le predicas, le compartes, le hablas de parte de Dios y no dan marcha atrás en su vida pecaminosa. Es más, de repente te miran, pero estarán en su cabeza pensando en otra cosa. No te dan la importancia, no a ti, sino a la palabra que tú le estás soltando. No les importa. Pero quieres que te diga cuando el Señor te envía, te prepara. Por eso le dice a Ezequiel, si ellos son duros y no quieren escuchar, mientras más tercos sean, más coraje pongo en ti, para que no te calles. Tómalo para tu vida. Dile a tu costado, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Porque mientras menos nos quieran escuchar, más firmes tenemos que ser en seguir hablando y hablando y hablando de parte de Dios. Hay una línea bien fina entre escuchar la voz de Dios y escuchar tu corazón. Una cosa es cuando tú hablas en tu carne y dices, Dios me dijo, mucho cuidado. Cuando Dios te envía a hacer las cosas, se lo va a mandar a su manera. Cuando hablas a través de tu rabia, a través de tu enojo, a través de tu resentimiento, a través de tu sabiduría, ese es otro cantar. Los profetas también se les llama atalayas. ¿Cómo se les llama? Atalayas. Aquel que habla de parte de Dios. El Señor me envía a decirles lo que Dios dice y quién es el Dios que lo dice. ¿Vas entendiendo este juego de palabras? Dios envía a decir lo que Dios dice, pero también quién es el Dios que dice. El verso 9 de Ezequiel 3. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, por ahora. Me encanta cómo termina el verso 11. Solamente diles, háblales de parte mía. Así te escuchen
o no te quieran escuchar. ¿Sabes cuán importante es hablar lo que Dios te manda? A nosotros quienes Dios nos ha dado autoridad de parte suya para soltar la palabra de Dios, estamos expuestos a la opinión del entorno. No siempre les gusta lo que se les dice, se les exhorta, se les anima, se les corrige. Y lo peor es que se la traen contra uno, como si uno se inventara los juicios o yo quisiera tal o cual cosa. Aprendamos, amados, que quienes Dios nos da autoridad para hablar de su parte, hablamos de su parte. Hablamos lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Es por eso que quiero que te quede claro que Dios quiere que tú escuches este mensaje en este día. Para que entiendas cómo habla el Señor cuando Él te manda a hablar. En el verso 10 dice: toma en tu corazón todas mis palabras y oye con tus oídos. Y sigo diciendo: no seas como aquellos. No seas como aquellos, es lo que el Señor les dice. La palabra que yo te doy es para que la añores, la tengas contigo y que la escuches con atención. ¿Están ahí? A los que se han rebelado y rehúsen escucharme, igual háblales. No te quedes callado. Entra, háblale a ellos, están cautivos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitía que a su pueblo lo llevaran cautivo? Porque eran desobedientes y pecaban, conociendo a su Dios. Y como lo dije hace un rato, no tenían deseo de arrepentirse. Es como, vengo, aleluya, gloria a Dios, y pasan unas horas o pasan unos días y comenzamos a hacer de nuestra vida como si no conociéramos nada de Cristo. Y eso no pasa solamente ahora, pasó siempre. Porque desde que el hombre pecó y se desvinculó, hubo la muerte espiritual por el pecado, porque acuérdate que el pecado es muerte espiritual, y comenzó a deleitarse de tal manera, muy probable que muchos de los que hemos llegado a los pies de Cristo, a una edad ya madura, como es mi caso, al principio y en todo tiempo, yo creo que siempre hay luchas, o tú no tienes luchas. Hay cosas que se mueven por un lado o el otro, pero ahí viene pues tu intimidad con el Señor. Ahí viene el recordar la palabra. Es importante estudiar cuando dice: Dios nunca te mandará una tentación más grande que la que puedas soportar. Entonces no podemos decir: Señor, no puedo. La verdad es que no quieres. Y cuando no quieres, no quieres, pues. Puedes echarle la culpa a 1000 factores de tu entorno, amados. Pero la disposición de seguir a Dios o de no seguirlo es personal. Tú lo decides. Yo te puedo predicar con todo el amor de Dios, puedo darte mi tiempo, puedo visitarte, gloria al Señor, que resulta y muchas veces. Pero hay otras que al ver que no te recepcionan como a Dios le agradaría y a nosotros también, nos entristecemos. Y no solo nos entristecemos, sino de repente pensamos: lo que estoy haciendo no es suficiente. Déjame decirte que la obra no es tuya ni mía, es del Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es lo que le dijo al profeta: no te desanimes. Mientras más tercos sean ellas, más coraje ten tú para seguir adelante y hablar de parte mía. El Señor le había dicho a Ezequiel: anda, prepáralos para la destrucción que les viene. Dios le manda a Ezequiel decir: van a destruir Jerusalén, van a destruir el templo, que era su lugar de adoración. Él tenía que decir lo que el Señor le está mandando. Definitivamente que le dirían: no te queremos escuchar, ¿de qué nos estás hablando? Ya estaban siendo cautivos del enemigo. Y el Señor les manda a decir, en medio de su dolor, porque
Nadie va a estar contento si es rehén de alguien, ¿no? Si está siendo prisionero, por decirlo de una manera más simpática. Y que te digan, bueno, ahora encima de que eres prisionero, como sigues haciendo lo malo, ahora van a destruir tu ciudad y tu templo. Ya no vas a tener un lugar donde adorar. Porque ahora podemos adorar en cualquier sitio. Pero en ese tiempo, el único lugar de adoración era el templo. No hay templo, no hay lugar donde buscar de Dios. No había lugar donde adorarlo. ¿Me vas entendiendo? ¿Sabemos que Dios es bueno? No están convencidos, parece. ¿Sabemos que Dios es bueno? ¿Que Dios es justo? Y que en su justicia es santo. Entonces, en su justicia y en su santidad, Dios no quería ya escuchar nada de ese pueblo. Porque destruirles el templo era decirle, mire, el único lugar donde tú me buscas, donde yo me encuentro, donde tú me encuentras, lo van a destruir. Y a esa gente, con esas noticias, ya el Señor lo manda a preparar al profeta para decirle, por si acaso, son tercos, son porfiados. De repente te van a confrontar, te van a maltratar, te van a, como decimos ahora, ningunear. ¿Quién eres tú para hablarme de esa manera? Amados, es el mismo Espíritu de Dios el que nos da las revelaciones. Cuando el Espíritu envía a hablar a pueblos tercos, los que somos enviados a soltar la palabra que se nos encomienda, que Él nos encomienda, debemos obedecer. Nadie es más bueno que el Espíritu Santo. Particularmente hay algo que a mí me incomoda. Vamos a desnudar mi alma acá. Es cuando se le dice, oye, pero háblale a tal persona y dice, no, pastora, ya poco a poco va a entender. Y yo digo, Dios mío, ¿cuándo va a entender que yo no le estoy pidiendo permiso? Si Dios me está diciendo, dile a tal persona que haga tal cosa. Y cuando le pregunto, ¿lo hiciste? Ay, no, es que sabes que hay que esperar un poco. ¿A quién vas a esperar? A tu propia carne que te diga, ya, este será tu tiempo. Amados, Dios no puede bendecir al que desobedece. Definitivamente que no. Iría en contra de su propia naturaleza. Iría en contra de su propia justicia. Iría en contra de decir, Él es santo. Dios hace lo que haya que hacer. ¿Te acuerdas lo que hizo con Sodoma? ¿Qué hizo? Le dijo, bueno, voy a esperar que ya dejen de ser homosexuales, que dejen de ser aberrantes, y le voy a dar unos añitos más. El Señor es santo, 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 justo, verdadero. Él no se equivoca, nosotros sí. Nunca cuestionemos la palabra del Señor. Nunca cuestionemos lo que la autoridad espiritual te diga. Y lo digo con toda propiedad. Porque si nosotros en oración, en ruego, clamamos para poder estar parados acá y que el fuego no nos consuma, es porque lo que recibimos viene de parte de Él. Entonces, cuando la autoridad espiritual te diga, esto debes hacer porque así lo quiere Dios, no dores la píldora. Y cuando alguien me dice pobrecito, parece que se me parte el corazón. Nadie es pobrecito. Nadie, a nadie se le debe decir pobrecito. Pobre es aquel que peca deliberadamente, a ese sí dile pobre, que conociendo la palabra sigue haciendo lo malo. Su espíritu está tan apartado de Dios que no tiene capacidad de escuchar, de entender. Es como un mueble, es como que puede venir al templo, pero es una silla más. Sus oídos están tapados, su entendimiento está cegado, amados. Para que este profeta llamado Ezequiel cumpla con esta misión, escucha bien esto, el Señor le ordenó permanecer 7 días entre ellos, sin hablarles todavía, 7 días, 7 días, y Ezequiel entre ellos, con el mandato que ya Dios le había dado, y con esos 7 días entre ellos viendo y compartiendo con ellos, él estaba conmovido, estaba aturdido antes de cumplir la misión que Dios le mandaba.
Y quiero decirte, o tú me preguntarás, ¿por qué 7 días? Y vamos a aprender porque estamos en la escuelita de Dios, ¿amén? Amén. En el Antiguo Testamento, 7 días era el tiempo que se guardaba luto por los muertos. Por ejemplo, en Génesis 50:10 habla que José hizo a su padre duelo por 7 días. 7 días era el periodo que se mantenía en la impureza después de haber tocado un muerto, sea persona o sea animal. 7 días te mantenías impuro. No podías consagrar, hacer actos consagrados al Señor. 7 días era el periodo de consagración de un sacerdote. Esto está en Levítico 8:33. Cuando ibas a adquirir un cargo de sacerdote, se metían en el tabernáculo y no podían salir de ahí durante esos 7 días. Era el periodo de consagración de los sacerdotes. Y Ezequiel era un sacerdote comisionado para realizar las funciones de profeta. Dios pone a Ezequiel como atalaya, digan atalaya, que significa vigilante. El profeta es un vigilante. El profeta de parte de Dios no habla de acuerdo a su carne, habla de acuerdo a lo que Dios le dice. Ezequiel 3:16 dice: pasados los 7 días, está hablando de Ezequiel, Dios me dijo: Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. ¿Van entendiendo? ¿Qué te está ordenando a través de esta palabra? Cuando el Señor te mande a decir algo, dile al de tu costado: hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos y nos guardamos esperando que no sé qué esperaremos, pues en nuestra carne damos oportunidades a quien Dios le está poniendo un ultimátum. Dios te está diciendo: hazlo ya, ahora. Porque si algo le sucede, habiéndote yo dicho que tú le adviertas que lo que haces está mal delante de mí, y a ti no te da la gana de decirlo porque te crees más bueno que yo, y esa persona muere, va a ser tu culpa. ¿Van entendiendo? Lo que le pase después de lo que yo te dije, adviértele, no le va a ir bien, algo malo viene para su vida, hazle entender que no debe seguir por ese camino. Pero como tú dices: ay, ¿cómo le voy a decir? Ya no me va a hablar, me va a tener cólera. Nadie te ha dicho que la palabra es tuya. Eso es orgullo. De creer que tú eres la dueña de la palabra, tú eres el dueño y que lo que tú hablas se hace tu voluntad y no la de Dios. Grave error en la iglesia. La iglesia quiere manejar la palabra del Señor a su antojo y decir hasta donde le parece que debe hablar. De acá para allá digo, de acá para allá no, pues Señor. Hace falta escudriñar la Biblia. Este es Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en la gracia de Jesús, definitivamente. Todo apunta a Jesús. Pero Dios pone a Ezequiel como atalaya. Y a muchos de los que Dios nos da responsabilidad también. En el antiguo Israel, un poquito de historia bíblica, se ponían atalayas sobre los muros para advertir a la gente cuando venía algún peligro, cuando venían mensajeros que se aproximaban. Y a los profetas por eso se le llamaba atalaya.
que tenían que estar siempre alertas. Digan alerta. Mira de tu costado, debemos estar alertas. Ezequiel va a advertirles, y grábate esto, que cada persona es responsable de su propia conducta. ¿Estamos ahí? Si tú haces lo que Dios te manda, bendito sea el Señor te lo va a tener en cuenta. Pero si tú haces lo que tú quieres hacer, el Señor también te lo tendrá en cuenta. Ezequiel en el verso 7 del capítulo 3 dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. En otras palabras, es gente terca. ¿Les parece conocido la comparación? No es que no te quieran oír a ti, no me quieren oír a mí, por eso es que no les gusta escucharte a ti. Cuando tú vas a hablar de parte mía, es sorda para conmigo, dice el Señor, encerrada en sus propios pensamientos, es gente desobediente. Esto no quiere decir que la gente no quiera escuchar a Ezequiel, no. La gente no quiere ni escuchar ni obedecer las palabras de Dios. Y por consiguiente, y es nuestra verdad, hasta hoy pasa lo mismo. ¿Por qué mucha gente evita encontrarnos? O cuando nos ven nos hablan de cualquier cosa, o lo peor, que se ponen nerviosos. ¿Qué ha pasado? Yo me acabo de enterar hace poco que yo pongo nervioso a una persona. Yo consideraba que era grosera conmigo porque se va tan rápidamente o se despide de mí que parece que quiere que el aire se lo lleve por otro lado. Pero hoy día me explicaron: no, es que te tienen miedo. ¿Pero miedo por qué? Si yo trato no soy una persona que hablo de una manera fuerte, violenta, yo hablo de parte de Dios, pero tampoco no le he hecho nada. Es más, le he invitado algo y ni siquiera me dijo gracias. Se volteó y se fue. Y yo me quedé: ¿pero por qué hace eso? Bueno, es que tienes que saber que te tiene miedo. Ni siquiera para decir chao. No es a mí, es al Señor. No me quieren cerca porque se incomodan con mi presencia. Porque si algo les voy a decir, es algo que Dios en ese momento me va a poner, y yo no me voy a callar, definitivamente. Y como ya están a la expectativa, dicen: mejor de acá, patitas, ¿para qué te quiero? Y desaparecen. Cualquiera de nosotros que traemos mensaje de parte de Dios, en nuestra boca está su palabra. Y no todos nos quieren cerca. Cualquiera sea el resultado, amada iglesia, consejo para todos: sigue adelante con tu obra, sigue adelante con la obra que el Señor ha puesto, y deja que Dios es el que ejecuta las consecuencias. Él sabe a quién aprueba y a quién desecha. No eres tú, y espero que entre los desechados no estemos nosotros por no hacer lo que Dios nos manda, por querer ser más buenos que el Espíritu Santo. Y te hago recordar que Ezequiel, para soltar esta palabra, estuvo ¿cuántos días? ¿Lo recuerdan? 7 días entre ellos, sin soltarles la palabra que Dios ya le había dicho: esto les vas a decir. Pero antes, guárdate 7 días. Camina con ellos, convive con ellos. Y después de 7 días, habla. Él ya estaba preparado para hablarles de parte de Dios y también para escuchar a Dios hablar. ¿Vas entendiendo? No es que yo bla, bla, bla. No. Tenemos que prepararnos para escuchar, hablar a Dios. No podemos ser apresurados,
Porque muchas veces por la efusividad o esa impulsividad decimos, es que yo creo que es así. Puedes creer muchas cosas, pero nosotros no somos Dios. Guardémonos en el Señor. Si tenemos una vida en la cual todos los días estamos ahí metidos con el Señor, bendito sea su nombre. Aprendamos a discernir nuestros tiempos con Él y los tiempos en que Él nos quiera usar para otros más. Dios puso a Ezequiel como atalaya, como vigilante, para mirar hacia arriba, y eso quiero que lo repitas, mirar hacia arriba. Mirar a Dios, a nadie más. No estés esperando que la gente te apruebe para hacer algo. Más aún si estamos en un entorno donde no profesan nuestra misma fe, te van a criticar. Pero no te critican por maldad, no digo eso, sino que no conocen, no entienden. No entienden, no se les ha despertado el espíritu, no se les ha abierto el entendimiento. Entonces lo que te van a decir no va a ser algo que Dios le agrade. Versículo 17 de Ezequiel 3 dice, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. He utilizado diferentes versiones, la más sencilla para que la entiendan bien. Tan pronto yo te lo diga, ¿me están entendiendo? Tan pronto yo te lo diga, tú debes decírselo a ellos también. Por ello, Ezequiel, como atalaya, debe decirle al pueblo lo que recibe de Dios, pero no debe hablarles en su propio nombre. Y aprendamos esto. Tenemos que hablarle en el nombre de Dios. Si Dios te habla, habla en nombre de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 17. La palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amado, nosotros como creyentes debemos de mantener una relación espiritual unos con otros. ¿Estamos de acuerdo? No creo que no están de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de mantener una buena relación espiritual con sus pastores. Una buena relación. La relación pastor-oveja tiene que ser cordial, sumisa, sostenida en la palabra, en reconocimiento a la autoridad que ejercemos de parte de Dios. ¿Están ahí? Debe tenerse bien en claro que la autoridad que tenemos los pastores no ha venido de nosotros mismos, sino que hemos sido llamados por Dios para el ministerio y que somos responsables ante Dios por cada uno de los que conforman la iglesia que el Señor nos ha delegado. Somos responsables. Tengamos en cuenta que el obedecer a los pastores es sumamente ventajoso para los que obedecen. Cuando se escucha con atención lo que se predica en el altar. ¿Cuántos están atentos ahora? Cuando se escucha con atención lo que se predica y se ponen por obra las enseñanzas recibidas, hay frutos en el ministerio de la iglesia. De otra manera, cuando lo impartido desde el altar entra por un oído y sale por el otro, ¿sabes qué? Produce desánimo, produce malestar, y esto aún físico. Cuando el rebaño no está conformado por ovejas, sino por cabras,
estas siempre van a tirar para el monte. Van a traer complicaciones en sus vidas, en las de la Grey, incomodar a quien predica. Todos nos vamos a empezar a sentir incómodos. Recordemos que todos daremos cuenta delante de Dios. Cuanto más nosotros los pastores ante el Pastor Supremo, ¿me van entendiendo? Ahí daremos cuenta con gozo por las ovejas obedientes, aleluya. Pero también tendremos quejas por quienes nos acarrearon pesar. Porque la verdad es la verdad. Amados, leí acá hay un teólogo apellidado Owen. Mira lo que dice: cuando el corazón del ministro se desanima, el pastor de pastores se desagrada. Las señales de su favor se retiran. Prevalece la esterilidad espiritual. Y parece como si las nubes hubiesen recibido el mandato de no llover sobre la viña, y ésta permanece seca y enferma. Este varón de Dios, apellidado Owen, habla claro de que cuando las ovejas no responden a lo que escuchan de la palabra, causan tristeza para quienes predicamos el Evangelio. Causan pesar. Esta es una iglesia en el corazón de un barrio totalmente contrario a lo que es la palabra de Dios. Así hay iglesia cada media cuadra. Las calles hablan por sí solas. Acá se ha tranquilizado tremendamente el vandalismo que había hace unos años, para la gloria de Dios. Pero no podemos negar que todos nos enfrentamos a la fuerza de las tinieblas todos los días. ¿Cuánto mejor sería que todos camináramos juntos? Vamos a estudiar todos. Vamos a cantar todos. Vamos a salir a caminar las calles, evangelizar, a visitar, vamos todos. Pero, pero no me acordaba que tengo que hacer y que tengo que ir y que me tengo que bañar y que me tengo que salir y que tengo que atender. Pónganse en el zapato de quien está aquí a la cabeza y que considera de que somos la Grey del Señor, que debemos ser obedientes. Yuju, parece que todos se han ido. Si quedamos a una hora, tiene que ser esa la hora. Si quedamos en un día, tiene que ser ese el día. Si quedamos en esta actividad, tiene que ser esa actividad. Porque es delante del pastor de pastores de quien está nuestra vida. Si hasta aquí no lo entendieron, yo creo que después de esta no se les va a olvidar. De esto, si usted no entiende que su servicio, su vida, su tiempo, su salud, su economía, su bienestar, su familia, todo está delante de Él. Y lo que sale de acá viene de parte de Él. Y siguen haciendo lo que al Señor no le agrada. Yo ya me lavo las manos porque ya se los dije. Cuando Dios pone a Ezequiel como atalaya, como centinela, para que cumpla con la labor de advertirle al pueblo contra cualquier amenaza, es lo mismo que Dios hace con nosotros, los pastores, hoy. Traemos palabra de parte de Dios para bendición, para aprobación de parte de Dios o para corrección o advertencia. Y algunas advertencias son de muerte. De todo lo que sucede en nuestro entorno, daremos cuenta a nuestro pastor de pastores, amados. Aún la persona que obedecía a Dios, y esto grábatelo bien en tu mente y en tu corazón. Aún la persona que tú la ves muy correcta, que obedece, que camina bien, pero deja de hacer lo correcto y cae en pecado. Y en consecuencia, si Dios quiere, digan si Dios quiere, puede quitarle aún la vida. Si Dios quiere. Para la persona caminaba correcta, estaba bien, era su propio juicio, y muy probable que así sea. Pero deliberadamente conociendo, pecar. Si Dios quiere, y vuelvo a decirlo,
puede quitarle la vida. Hebreos capítulo 12, verso 9 dice: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? ¿Me vas entendiendo? ¿Qué es Dios nuestro? Es nuestro Padre. Cuando nuestro cuerpo se vaya a una tumba, nuestro espíritu se va con Él. ¿Estamos ahí? Algunos dirán: pasa buen siervo, fiel y obediente a la casa de mi Padre. Y a otros dirán: vaya usted con su padre el diablo. Solo dos caminos, amados. Vuelvo a preguntar: ¿acaso no deberíamos obedecer, someternos a la disciplina del Padre de nuestro espíritu para que así podamos vivir para siempre? ¿Qué ganamos, iglesia, siendo tercos, porfiados, desobedientes? Todo es pérdida. ¿Dónde está la ganancia allí? El castigo de nuestro Padre Celestial es preferible. Es preferible que aceptemos la corrección de Dios ahora, digan ahora. ¿Cuántos son capaces de decirle: Señor, corrígeme? Que nos corrija ahora, aquí, antes de perder nuestra alma, antes de que algo suceda irreparable, si nuestro espíritu no satisface las expectativas de nuestro Padre Celestial. Ya no va a haber nada que hacer, iglesia. Nuestros padres terrenales castigaban. ¿Y sabes para qué nos castigaban nuestros padres? A nadie le gusta que lo castiguen, ¿no? Pero era necesario, ¿sabes para qué? Para procurar nuestro bienestar en los pocos días que vivamos en la tierra, porque así vivamos 80, 100 años, son pocos días comparado con la eternidad. Para eso nos corregían nuestros padres, para tener una buena vida acá. Y ellos van a corregir de acuerdo a su propio juicio, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a sus caprichos, porque cada padre es diferente a otro. Entonces, y eso que ellos no tienen la sabiduría de Dios, por más que puedan ser consagrados al Señor, nunca vamos a considerar que la sabiduría de un padre o una madre es como la de nuestro Padre Celestial. Son creyentes, gloria a Dios. Yo no he nacido en un hogar creyente, no sé, algunos de ustedes. Pero si se han corregido, si nos han corregido, ha sido para que no nos desviemos pues del camino. Ahora, la disciplina de nuestro Padre Celestial es para que recibamos, escucha bien, su santificación. Para eso nos corrige Dios. Para que participemos de su santidad. Cuando el Señor ve que nuestro caminar no va de acuerdo a quién es Él, considera que el Señor te va a corregir. Porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Cuántos están ahí? Si el Señor corrige, es porque nos hace falta la corrección. Porque nuestra vida no está de acuerdo a como quien Él es. Porque Él es santo y nosotros tenemos que ser como Él, como hijos, como buenos hijos. Queremos ser como nuestro Padre. Queremos llegar a ser santos como Dios. Y es equivalente a ser educados para pasar la eternidad con Dios. ¿Cuántos quieren pasar la eternidad con Dios? Amén. ¿Cuántos quieren pasar la eternidad con Dios? Amén. Entonces, ¿es necesario que se nos corrija o no? Amén. Gloria al Señor por la corrección.
Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 dice: nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. Porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Esto es de acuerdo a la traducción del lenguaje actual. Y esta última parte me detengo cuando dice: los malos deseos de la gente pecadora destruyen a los demás. Gracias a Dios que nosotros ya no estamos entre esa gente. Porque acuérdate que cuando alguien cercano a ti hace lo malo, ¿me estás escuchando? Hace lo malo, te jala, te involucra en su pecado. Una metáfora. Es decir, una comparación. La familia está en una barca. Vamos a hablar de la familia. Cada uno tiene su lugar en la barca. Y uno de los de la familia o de quienes estemos en la barca, ese grupo que nosotros caminamos, esa gente que camina con nosotros, etcétera, ya, si no quieres que sea tu familia, tu entorno, ya, tu entorno. Todos estamos en esa barca. Y están en mar adentro. Y alguien de los que están en la barca dice: esto es mío, esto es mío, este es mi espacio, esta es mi vida, este es mi problema, tú no te metas, no es el tuyo, tú no opines, ya. No opinas, pues. Y está sentado en ese lado de la barca y comienza a hacerle hueco a la barca. En ese lado que es suyo, que tú no te involucres, que tú no te metas, y como es mío, yo le hago un hueco. Estás en el medio del océano. ¿Qué pasa en ese hueco? ¿Quién me dice qué pasa? ¿Qué sucede a través de ese hueco? ¿Va a entrar el agua o no? ¿Los va a mojar a todos o no? ¿Todos se van a involucrar o no? Igualita es la vida. Si tú no corriges a lo que tienes cerca, te vas a hundir juntamente con ellos. Fácil de entender, ¿verdad? Por ese orificio va a entrar el agua. Primero te vas a mojar de repente la planta de tu pie, pero poco a poco se va a ir metiendo más y más y más hasta que todo se convierte en un caos. Porque no se tomó la corrección en el momento en que Dios te dijo: corrige. Aunque parezca dura, definitivamente, cuando hay que hacer lo que Dios te manda, ¿qué cosa tienes que hacer? Hacer lo que Dios te manda. Porque si no lo haces, no sea que después nos lamentemos todos juntos. Hay que tomar decisiones en el Señor, no en nuestra rabia, no en nuestro propio razonamiento, no en mi sabiduría, bueno, ni siquiera en mi experiencia. Métete con Dios. Tomemos que no es un ritual. No vaya a decir: la pastora me dijo, aunque dile si quieres que te dije, pero te lo digo como una experiencia específica para Ezequiel, para hablarle al pueblo que viene una gran destrucción. ¿Qué hizo Dios? 7 días quédate con ellos. 7 días. Para escuchar la voz de Dios y para tener la convicción, la valentía de hablar de parte de Dios, sin que entre su carne. ¿Me vas entendiendo? Sin que entre tu carne, sin que entres tú a meterle el sazonador para que le caiga bien. Solo habla de parte de Dios, limítate a eso. He sacado esta porción larga para ir terminando de la Biblia. Dios habla hoy. Generalmente no la usamos, pero está tan clara que dije: si después de esto alguien no entiende, lo meto en la escuelita, ¿ya?
Vamos a leer Ezequiel capítulo 3, versos 17 hasta el 21. No acostumbro a leer porciones largas para terminar, pero me parece indispensable que tengamos el cuadro completo. Ezequiel 3, 17 en adelante dice, a ver, lee con el que está a tu costado, si alguien no trajo Biblia, pero todos léanlo en su Biblia. Dice, a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho, y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes a ese hombre que no peque, y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso de la advertencia, y tú salvarás tu vida. ¿Amén? Amén. ¿Qué es mejor, amados? ¿Acaso no es mejor obedecer la voz de Dios? Hablar de parte de Dios. Escuchar primero a Dios. Discernir que viene de parte de Dios. Y servir de advertencia para evitar que muera y que mueras tú también. Porque si tú te coludes con el pecador, tú pecas igual que él o que ella. Si tú adviertes al pecador y el pecador te escucha, estás salvando su vida y la tuya. Si tú le adviertes al pecador y no te escucha y no te hace caso, va a morir en su pecado, pero el Señor a ti no te va a culpar. Y aún si esta persona, desde el verso 20 hasta el 21, habla de alguien que ha tenido una vida recta, pero que el Señor permite ponerlo, soltarle una tentación, porque acá en esta versión dice, y que yo lo ponga en peligro de caer. O sea que Dios permite muchas veces. Es como que permite que nos suceda, como le dijeron a Pedro, Pedro, Satanás te tiene como trigo zarandeándote. Por eso lo negó 3 veces. Pero Pedro se arrepintió y el Señor lo perdonó. ¿Me vas entendiendo? Si aún siendo una persona recta, el Señor está permitiendo que se te ponga una zancadilla, que te ponga alguna ocasión de caer, y tú estás viendo que esa persona es una buena persona, es una persona correcta, pero lo que está haciendo no está bien, tenemos que decírselo para que el Señor le perdone la vida y la tuya también. ¿Cuán importante es tener discernimiento, amados? Pero para tener discernimiento tiene que haber intimidad, no religiosa. No de que así todos los días lo mismo, mire, el Espíritu se mueve o no se mueve. Dice la palabra en el libro 1 de Discipulado que el Espíritu es como el viento. No sabes ni a dónde viene, ni sabes ni a dónde va. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Y todos los días es como que reces.
Repite todos los días, horas igual, todos los días la misma palabra, todos los días la misma... Vaya, ¿dónde está el fluir del Espíritu así? Tenemos que dejar que el Espíritu nos dirija en lo que hablamos, en lo que hacemos, cómo caminamos, qué tiene que estar mi mente. Si hay alguna tentación nueva o repetitiva, ¿cómo tengo que enfrentarme a las fuerzas de las tinieblas para salir de ahí y no caer? Amados, y ayudar a otros más a salir del hoyo para que no sean presa fácil del enemigo. No es todos los días lo mismo, nuestra vida no es una película muda que se repite y se repite para que solo miremos. La vida va cambiando. Las personas que Dios nos pone todas merecen nuestra atención delante de Dios. Te gusten o no te gusten. Quienes servimos al Señor, tenemos que tener la apertura del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder ser instrumento útil, valioso, renovado en el poder de su Espíritu todos los días. Digan todos los días. Todos los días, en todo tiempo. Dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros para hacer bendición a muchos y para hacer bendición para con nosotros mismos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar recordando que es mejor obedecer. Eso díselo al de tu lado, es mejor obedecer para vivir bien. Es mejor obedecer para vivir bien y para ayudar a otros a vivir para la eternidad con Dios. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para ir terminando este mensaje. Padre Santo, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo en el que, hablando fuerte y claro al corazón de tu iglesia, Señor, hemos entendido, Padre, que nadie tiene el control de nuestras vidas aparte de ti, y que cuando tú hablas, nosotros tenemos que obedecer. Solamente obedecer sin cuestionar, Señor, porque tú bendices al que obedece, y el obediente es bendición para el entorno. Seamos aquellos que advirtamos, Señor, cuando vemos que algo no está bien, Padre, sin temor, porque mientras más dura sea la audiencia, más coraje tenemos nosotros. Esa es la iglesia que está lista para cumplir la misión de predicar el reino de Dios, de sanar a los enfermos y de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. No hay otra manera, no hay otra misión en la iglesia. La única misión es predicar el reino, sanar a los afligidos y echar fuera a todo aquello que atormenta a nosotros y a nuestro entorno. Hoy ponemos este servicio en tus manos, Señor, y soltamos la bendición de lo alto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor en la Corema Nacional de Chiclana, de Barrio Santo, Cercado de Lima, Perú. Pastora Magda Caicho los bendice en esta noche.